Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del espectáculo y las redes sociales. Hoy vamos a desgranar esas declaraciones, a veces polémicas, a veces sorprendentes, que ha hecho la madre de uno de los actores más populares y que ha encendido las alarmas y despertado la curiosidad de muchísimos fans. Sí, hablo de la madre de Can Yaman. Este actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, no solo es noticia por sus proyectos profesionales, sino también por la influencia y las palabras de su madre, Gülden Yaman. Prepárense porque vamos a indagar en lo que ha dicho, las posibles repercusiones y por qué todo esto ha generado tanto revuelo. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Así estarán al tanto de todas nuestras novedades y no se perderán ni un solo vídeo. Ya verán que tenemos mucho contenido interesante preparado. Así que ¿por dónde empezamos? Las declaraciones de Gülden Yaman, la madre de Can Yaman, no son algo nuevo, pero sí hay momentos en los que estas palabras cobran especial relevancia y se amplifican, especialmente cuando coinciden con lanzamientos importantes de su hijo o con algún momento de atención mediática. Lo interesante de su rol es que, a diferencia de muchas madres de famosos que prefieren mantenerse en un segundo plano, la señora Gülden parece tener una presencia bastante activa, o al menos, sus opiniones trascienden a través de entrevistas, comentarios en redes sociales o incluso, según algunos rumores, a través de su influencia directa en la vida de Can. Una de las áreas donde sus declaraciones suelen generar más impacto es en lo referente a la vida personal y amorosa de Can. Todos sabemos que Can Yaman es un hombre que acapara titulares por sus relaciones, y su madre, como cualquier madre, puede tener sus propias ideas sobre quién es la pareja ideal para su hijo, o sobre las relaciones que él mantiene. A veces estas opiniones se expresan de forma sutil, como un comentario de apoyo a una pareja o un gesto que los fans interpretan como una aprobación o desaprobación. Pero en otras ocasiones, las palabras pueden ser más directas, y ahí es cuando se desatan las polémicas. Por ejemplo, recuerdo algunas veces en las que se ha especulado sobre su opinión respecto a algunas de las parejas mediáticas de Can. Si bien no podemos afirmar con certeza sus pensamientos íntimos, los medios y los fans a menudo analizan cada palabra, cada me gusta en redes sociales, o cada aparición pública de Gülden Yaman para intentar descifrar su postura. Y cuando estas interpretaciones apuntan a un desacuerdo o una preferencia, la controversia está servida. Las fans en particular, son muy protectoras con sus ídolos y a menudo proyectan sus propios deseos o expectativas sobre las figuras paternas y maternas de sus celebridades favoritas. Más allá de lo amoroso, también hemos visto cómo las declaraciones de su madre pueden tocar aspectos de la carrera de Can. Aunque es él quien toma las decisiones profesionales, una madre siempre está preocupada por el bienestar y el éxito de su hijo. En este sentido, las opiniones de Gülden Yaman podrían influir en la elección de proyectos, o en la forma en que Can maneja su imagen pública. Por supuesto, es importante recordar que Can Yaman es un adulto y un profesional con su propio criterio. Sin embargo, la influencia familiar, especialmente la de una madre, es un factor que siempre está presente, aunque sea de forma más o menos consciente. Una de las declaraciones que causó particular revuelo hace un tiempo, y que sigue resonando, estuvo relacionada con la percepción que su madre tenía de algunos de los comentarios negativos que recibía Can en redes sociales. En lugar de ignorarlos, Gülden Yaman ha demostrado en ocasiones una actitud protectora, llegando a defender públicamente a su hijo o a desestimar las críticas. Si bien esta es una reacción natural de una madre, la forma en que se expresa y el alcance que alcanzan sus palabras en el ojo público a veces la convierten en noticia. Esto, a su vez, puede generar debate sobre la línea que debe existir entre la privacidad familiar y la exposición mediática de una figura pública. Otro punto interesante es cómo la figura de la madre de Can Yaman se ha convertido, en sí misma, en un personaje mediático. Los fans de Can no solo están interesados en él, sino también en su círculo cercano. La señora Gülden, al tener esta presencia pública, ha desarrollado su propia base de seguidores y detractores. Algunos admiran su cercanía con su hijo y su aparente fortaleza, mientras que otros critican su intervención en la vida pública de Can, considerándola a veces excesiva o inapropiada. Esta dualidad es lo que mantiene vivo el interés y, por supuesto, la polémica. Para entender un poco mejor el contexto, es importante recordar que Can Yaman es un actor que ha tenido un ascenso meteórico.
Su popularidad traspasó fronteras gracias a series como Erkencicus, y desde entonces, su vida personal y profesional ha sido objeto de un escrutinio constante. En este tipo de entornos donde cada detalle se magnifica, las palabras de alguien tan cercano como su madre adquieren un peso considerable. Pensemos en el impacto de una declaración. Si la señora Goulden, por ejemplo, expresa admiración por una actriz específica o hace un comentario sobre las cualidades que busca en una pareja para su hijo, esto se convierte instantáneamente en material para los medios. Los titulares pueden ser sensacionalistas, se crean encuestas entre los fans, y se abren debates en foros y redes sociales. Esta dinámica demuestra el poder de las figuras maternas en la esfera del entretenimiento, un poder que a menudo se subestima. Además, hay que considerar que en algunas culturas como la turca, el rol de la familia, y en particular de la madre, tiene un peso social muy importante. Si bien Can Yaman vive y trabaja en un contexto globalizado, sus raíces y su crianza pueden influir en las dinámicas familiares y en cómo éstas se manifiestan públicamente. Es posible que lo que para algunas culturas parezca una intervención, para otras sea una muestra de cercanía y apoyo familiar. Hemos visto también declaraciones relacionadas con la salud y el bienestar de Can. Cuando un artista pasa por momentos difíciles, ya sean físicos o emocionales, la preocupación de la familia es natural. Y si esa preocupación se expresa públicamente, puede generar tanto empatía como controversia, dependiendo de la forma en que se comunique. Por ejemplo, si se comenta sobre el nivel de estrés de Can o sobre la necesidad de que tome un descanso, esto puede ser interpretado como una señal de alerta o como una muestra de la preocupación genuina de una madre. Lo fascinante de este tema es que nos permite observar la intersección entre la vida privada de una celebridad y la vida pública. La madre de Can Yaman, al ser una figura presente, se convierte en un elemento más en la narrativa que rodea al actor. Sus palabras, sus gestos, incluso su silencio, son analizados por una audiencia ávida de información y, a menudo, de drama. ¿Y qué pasa con las implicaciones para la carrera de Can? Si bien él es el protagonista, la percepción pública de su familia puede, de alguna manera, influir en la forma en que se le ve. Un comentario positivo de su madre podría reforzar su imagen de hombre familiar, mientras que una declaración polémica podría generar preguntas sobre su madurez o su capacidad para manejar su vida personal. Es un equilibrio delicado que las celebridades y sus familias deben navegar constantemente. Es importante también mencionar que muchas de estas declaraciones, a las que nos referimos a veces, son interpretaciones. Los medios pueden tomar un comentario casual y amplificarlo, o los fans pueden construir narrativas completas a partir de detalles mínimos. Por lo tanto, al hablar de las polémicas debemos ser cautelosos y recordar que no todo lo que se dice es necesariamente una declaración oficial o un pensamiento profundamente meditado. Sin embargo, no podemos negar que hay ocasiones en las que las palabras de Goulden Yaman han sido deliberadas y han tenido un impacto innegable. Han generado titulares, han movilizado a las redes sociales y han hecho que la figura de la madre de Can Yaman sea tan conocida como la del propio actor para muchos seguidores. Reflexionando sobre todo esto, podemos ver que las declaraciones de la madre de Can Yaman, aunque a veces controvertidas, son un reflejo de la compleja relación entre una celebridad y su familia en la era de la hiperconectividad. Son un recordatorio de que por muy famoso que sea alguien, sigue siendo parte de una familia, y esa dinámica familiar, cuando sale a la luz pública, siempre genera interés y, a menudo, debate. Hemos explorado las diferentes facetas de este fenómeno, desde las especulaciones sobre su vida amorosa hasta su papel como defensora de su hijo, pasando por la influencia de las dinámicas culturales y el impacto mediático que tienen sus palabras. Es un tema que nos da mucho de qué hablar y que, sin duda, seguirá evolucionando a medida que la carrera y la vida de Can Yaman continúen desarrollándose. En resumen, las declaraciones de Goulden Yaman, la madre de Can Yaman, han sido un tema recurrente en el mundo del espectáculo, generando tanto interés como controversia. Ya sea por su opinión sobre la vida personal de su hijo, su defensa ante las críticas o su papel como figura mediática, sus palabras tienen un eco considerable en la opinión pública y en la narrativa que rodea al popular actor turco. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que este recorrido por las polémicas declaraciones de la madre de Can Yaman les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Hemos desgranado muchos aspectos, ¿verdad? Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que su influencia es positiva o negativa? ¿Les parece apropiado que la madre de una celebridad tenga tanta presencia mediática?
Dejen sus comentarios abajo, los leo con muchísimo interés y me encanta debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir viendo contenido así de interesante, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan también con sus amigos y conocidos que sean fans de Can Yaman o que simplemente disfruten de estos temas del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.